Sí, se supone que empezó a grabar. Sí, entonces les comentaba, sí, buenos días. Vamos a continuar con la clase de óptica, resolviendo algunos ejercicios relacionados al tema de óptica geométrica. Y en este caso, pues vamos a ver un tanto lo relacionado a la ecuación del espejo, así es como se titula esto. Para ello tenemos un espejo cóncavo, y ahorita lo explico de manera que me faltan algunos datos ahí en el pizarrón, y ahorita se los escribo, ¿no? Sí, les comentaba que sí tengo que estar, básicamente el salón, pues bueno, tengo el espacio, entonces como tal, pues tengo que, ahora sí que recoger, pues todo lo que utilizo para la clase, ¿no? Entonces, por eso siempre el ajuste de la cámara y del espacio donde estoy, siempre lo tengo que hacer todos los días. Pero bueno, está bien, es parte de mi actividad, pero sí creo que ya quedó un poco más centrado tanto el pizarrón como la cámara, entonces pues vamos a comenzar con la clase, ¿no? Entonces les decía, vamos a hacer ese ejercicio relacionado con el tema de ecuación de espejo, ¿no? Perdón, la ecuación a ver, permítanme, déjenme tomar aquí el tema, para que no se me olvide, ecuación del espejo, así se titula, ¿no? Aquí lo voy a poner, ecuación, en este caso, del espejo. Así es como se titula parte de ello, ¿no? Entonces, para esto tenemos un espejo cóncavo, y que es lo que acabo de dibujar aquí en el pintarrón. Entonces, pues, de cierta manera, eso es lo que vamos a representar en este ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos un objeto, el cual tiene una altura de 3 metros y se encuentra a una distancia de 12 centímetros, perdón, 3 centímetros tiene esa altura, y en este caso lo que estamos haciendo es que tiene una distancia con respecto al espejo de 12 centímetros. Entonces lo que se pretende con ello es identificar y encontrar, en este caso lo relacionado a la distancia, en este caso se llama distancia de la imagen al objeto. Eso es lo que vamos a hacer. Para ello, bueno, ya había escrito algunas cosas anteriormente, pero permítame, déjenme volverlas a escribir, aunque aquí se ve un tanto este, muy, muy junto. Entonces, aquí acabo de escribir la fórmula que se relaciona a esa ecuación del espejo, en la cual cada una de esas letras, como pueden observar, tiene un significado de manera muy importante. Y ahorita lo vamos a ir definiendo. Entonces, también esto se escribe como uno. Hay diferentes libros que utilizan, como les comentaba en clases anteriores, diferente nomenclatura, ¿no? Entonces, nada más aquí es cuestión de irnos familiarizando con respecto a lo que tenemos. Entonces, es por ello que en este caso la letra F, voy a escribir aquí en esta parte, aquí. Entonces, la letra F, en este caso, se refiere, básicamente, es el foco, es la ubicación del foco, ¿no? En este caso, la letra F. Luego, en este caso, la letra D subíndice 0, o también llamada S. En este caso se conoce como la distancia, aunque ya habíamos mencionado anteriormente algo relacionado a esto. Distancia, en este caso, del objeto, distancia del objeto, distancia objeto, en este caso espejo. Distancia objeto espejo, y en el caso de la letra D minúscula, algunos libros le ponen D subíndice I, aquí también, en vez de ponerle D subíndice I, ese es igual a S', y eso se refiere, en este caso también es la distancia, en este caso imagen, de imagen espejo, ¿no? Que eso es lo que se refiere a esas diferentes variables, ¿no? Entonces, para resolver este ejercicio, pues ya conocemos previamente qué equivale cada una de esas variables. Para ello, lo que tenemos que hacer ahora es dar otros datos, que de hecho les comentaba que se los estaba omitiendo. Entonces, aquí tenemos también una distancia que va del foco hacia el espejo de 4 centímetros. Esa es la distancia que va del foco hacia dónde, hacia ese espejo cóncavo, es lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, para este ejemplo, que es relativamente muy sencillo, nos está pidiendo que encontremos básicamente lo relacionado a quién, a esa distancia de la imagen al espejo. O sea, ¿dónde se va a ubicar esa distancia al espejo? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar lo relacionado a esto que estoy
en este caso marcando en ese semicírculo, ¿no? Esos datos. Entonces, de ahí pues empezamos a trabajar, empezamos a encontrar los diferentes valores y a sustituir prácticamente. Es un ejemplo relativamente muy sencillo, pero bueno, sí es importante que empecemos a identificar. Entonces conocemos la distancia que está del foco al espejo, ¿sí? Conocemos en este caso la distancia que corresponde, en este caso, es de subíndice 0, que corresponde a la distancia del objeto al espejo. En este caso son 12 centímetros, básicamente, y ahí nos pide que encontremos la distancia de la imagen, en este caso, hacia el espejo, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen? En este caso es lo que se va a reflejar, en este caso recordando que estamos aquí, la distancia es del objeto al espejo. Pero ahora nosotros necesitamos conocer la distancia que va a generar esa imagen de quién, de ese objeto con respecto al espejo, ¿no? Entonces, si observan ustedes, se ven al espejo y obviamente ustedes están parados y lo que ven, bueno, en este caso nosotros somos el objeto, pero lo que queremos ver es la distancia, ¿no? En este caso, de quién, de esa imagen, en mi caso, mi imagen con respecto al espejo. Eso es lo que se pretende hacer, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer este respectivo ejercicio que está, como les comentaba, muy sencillo, pero lo importante es que identifiquemos estos datos, ¿no? Entonces, resolviéndolo, ¿sí? Resolviendo y de acuerdo a los datos que tenemos en este momento, pues vamos a empezar a sustituir los respectivos, en este caso, valores, ¿no? Vamos a identificar qué es la ecuación del espejo. Entonces, pues voy a utilizar esta parte del pintarrón, incluso aquí voy a continuar escribiendo la fórmula para ocupar ese espacio. Me queda 1 entre S más 1 entre S'. Entonces también es importante indicar un dato. Como la imagen se puede encontrar en este lado del espejo, o se puede encontrar de este otro lado del espejo. Entonces, a esto que estoy poniendo con signos, de cierta manera eso nos va a indicar cómo vamos a utilizar parte de estas fórmulas. Entonces, si la imagen se encuentra, en este caso, del lado derecho, nos dice que está enfrente. Entonces, por eso se va a utilizar un signo positivo enfrente. Y si tiene un signo negativo, se dice que la imagen se encuentra atrás de ¿quién? De ese espejo cóncavo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que echar mano de este signo. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado a eso, ¿no? Déjenme cerrar aquí nada más una pantalla que se abrió. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, cuando la imagen, en este caso, de acuerdo a los datos, se encuentre, en este caso, antes de quién, del espejo, pues se va a llamar positiva y va a estar enfrente. Si por situaciones la imagen se encuentra de este otro lado, vamos a tener que utilizar un signo negativo y eso lo vamos a emplear en estas fórmulas. Y ahorita se los voy a explicar de una otra manera, igual con otro ejercicio. En este caso tenemos un espejo cóncavo y si hacemos un espejo convexo, ahí vamos a observar ese caso, ¿no? Entonces, bueno, resolviendo y sustituyendo valores para este ejercicio, entonces nos queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces sabemos que la distancia del foco, en este caso al espejo, en este caso corresponde a 1 sobre 4 en unidades de centímetros. Esto a su vez va a ser igual, ¿sí? Esto a su vez va a ser igual a 1 entre, en este caso, de subíndice 0, que viene siendo la distancia del objeto al espejo, entonces, de subíndice 0. Entonces nos queda 1 entre, en este caso, 12 centímetros. Luego más, ahora continuamos con la distancia de la imagen al espejo, que en este caso no la conocemos. Entonces esta es nuestra incógnita, 1 entre d subíndice. Empezamos a sustituir valores o a despejar, de tal manera que este elemento está con signo positivo, lo pasamos del otro lado de la igualdad y nos queda en este caso en 1 entre 4 centímetros, que esto es igual o menos, ¿verdad? Porque tenemos un signo menos, está con signo positivo, al pasarlo del otro lado de la igualdad pasa con signo negativo. Y me queda que son 12 centímetros. Me queda de esta forma. Esto es igual a 1 entre d subíndice. Eso es lo que tenemos en este caso, ¿no? Entonces, resolviéndolo, ¿cómo nos va a quedar, ingenieros? ¿Cómo nos quedaría ese ejemplo? Entonces, resolviendo en este caso el quebrado, como lo tenemos aquí, entonces saco como factor común 12, ¿verdad?
Las unidades, si quieren, ahorita las puedo omitir, pero sabemos que son centímetros. Entonces, a final de cuentas me va a quedar, saco como factor común 12. Entonces, ¿qué le va a faltar al 4 para completar 12? 3. Entonces, sería 3 unidades menos 1. Serían 2 doceavos positivos, ¿verdad? Entonces, eso corresponde a un sexto. Entonces, este resultado, por lo consiguiente, va a ser un sexto, ¿verdad? Entonces, aquí ya con esto, pues tengo que encontrar lo que corresponde. Bueno, estamos hablando en unidades de centímetros. De centímetros. Entonces, por consecuencia, a final de lo que de cuentas yo quiero es que sea encontrar esa distancia. Y normalmente esa distancia se va a encontrar en este punto, algo por aquí. Entonces, pero tenemos que, en este caso, en vez de utilizar fracción, pues sería importante utilizar enteros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos, ingenieros, para que me quede DI igual a 6 centímetros? ¿Qué paso hacemos ahí? Porque nos está ¿Cómo, diciendo que, profe? sí, o sea, me refiero que en vez de tener fracción, que sea entero, ¿no? Me refiero que tengamos 1 entre d subíndice I, que es la distancia que necesito encontrar. Distancia de la imagen al espejo. Eso es igual a 1 entre 6 centímetros. Pero yo quiero tener a qué es igual de I como tal, no en fracción, sino en enteros. Pues tenemos ¿Ok? que despejarla, ¿no? ¿Despejamos? Entonces nos quedaría, Esto, lo paso, esto está dividiendo, pasa multiplicando. entonces pasa multiplicando. Y luego eso que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces quedaría 1/1/6, ¿no? Nos quedaría que la distancia de la imagen al espejo corresponde a 6 centímetros, o sea que la imagen se va a encontrar aproximadamente, si aquí son 4, estaremos indicando que sería en esta posición, ¿no? Aquí es donde encontraríamos lo que nos está pidiendo el ejercicio. Esa sería la distancia de la imagen al espejo donde se encuentra como tal, a 6 centímetros. ¿Vas? O sea, prácticamente esa es la mitad de del caso del espejo cóncavo, ¿no? Y es positiva porque se encuentra en este caso, ¿qué? Enfrente del espejo, de ese espejo cóncavo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese sería como parte de este resultado, ¿no? Profe, igual Mande. ahorita que puede mandarnos foto al grupo. No creo que sea posible, fíjense. Es que se No, ve sí, con que todo gusto, ahorita se las comparto. sí se alcanza a ver, nomás que ahorita mi internet se va un poco. Pues de hecho, el internet varía mucho, ¿eh? Varía mucho, ingenieros. Ahorita se las comparto. Sí, con todo gusto les Sí, comparto profe, por favor, los datos. gracias. No, hombre, a ustedes. Bueno, entonces, bueno, eso sería este dato que tendríamos nosotros ahí, ¿no? Ok. Vamos que estoy aquí checando que tenemos esta parte. Entonces sería HI entre H subíndice 0 es igual a DI entre D subíndice 0. Son las alturas. Ok. Entre las distancias. Perfecto. Entonces, la distancia del objeto y la distancia de la imagen al espejo. Okay. Bueno, entonces aquí hay una fórmula que también es importante que debemos de tomar muy en cuenta. En este caso, esa imagen o esta fórmula nos indica, sobre todo, por ejemplo, aquí tenemos, algunos libros utilizan esta nomenclatura, en este caso le llaman H, en este caso H subíndice 0, que viene siendo la altura de quien de su objeto. Y la otra, en este caso, bueno, aquí lo voy a indicar, tenemos que es H subíndice 0, que se refiere a la altura, en este caso, del objeto. ¿Sí? Y H subíndice I viene siendo la altura, en este caso de quién, de la imagen. Eso es lo que vamos a obtener. Y bueno, algunos otros datos que previamente que son de subíndice 0, que es la distancia del objeto al espejo, de subíndice I, que es la distancia de la imagen al espejo. De tal manera que lo que se pretende es que utilizando estos datos, puedo obtener una fórmula que es la siguiente. Me dice que va a ser la altura de la imagen entre, en este caso, entre la altura del objeto. Eso va a ser igual, en este caso, a d subíndice I, que viene siendo la distancia de la imagen del espejo entre la distancia del objeto al espejo, que es de subíndice 0. ¿Ok? Entonces, con estos datos,
Lo que se pretende es encontrar lo que se refiere a la altura de la imagen. Ahorita les tomo una fotografía para compartirla en el grupo de ingenieros. Nada más termino el ejemplo. Entonces voy a despejar para encontrar la altura, porque en este caso ya conozco la altura del objeto, conozco la distancia de la imagen al espejo y conozco la distancia del objeto al espejo, pero no conozco dónde se ven, o sea, ya me dice el ejercicio que la imagen se encuentra a 6 centímetros del espejo, pero ¿cómo se encuentra esa imagen? Si está en la parte positiva o está invertida con respecto a nuestra referencia, en este caso viene siendo este plano que estoy marcando, ¿no? Básicamente, entonces por eso necesito obtener la altura de la imagen, ¿sí? Entonces para ello, pues voy a despejar de acuerdo a los datos que ya conocemos previamente. Entonces si despejamos de aquí, entonces me va a quedar que es la altura de la imagen va a ser igual, en este caso como está dividiendo, pues va a pasar multiplicando. Entonces h sub índice 0, que es la altura del objeto, multiplicada por la distancia de la imagen al espejo, dividida entre la distancia del objeto al espejo. Sustituyendo los valores, en este caso son 3 metros, 3 centímetros. Utilizar el... Vienen siendo 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, h subíndice i viene siendo 3 centímetros. Eso dividido entre d subíndice i, que ya lo obtuvimos, que son 6 centímetros. Esto dividido entre d subíndice 0, que viene siendo 12 centímetros, ¿no? Ese es el dato que tenemos nosotros aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces, con estos resultados, obtenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, hacemos las respectivas operaciones y me queda que la altura de ese objeto, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual este resultado? Entonces, h sub i dice i, que viene siendo ¿quién? La altura de la imagen. Entonces, si se fijan, me queda 18 unidades entre 12, podemos sacar factor común, ¿no? Aquí me queda en este caso, 6, 12 tiene sexta, o sea, sería un medio, serían 3 medios, sería 1.5, en este caso de unidades de centímetro, lo que correspondería a la altura de ¿quién? De la altura de esa imagen, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos ahí, ¿no? Déjenme tomarle una imagen. Entonces, como pueden observar, creo que el ejercicio no está nada complicado, simplemente tenemos que tener cuidado con lo que estemos planteando en relación a este pequeño ejemplo de la ecuación de los espejos, ¿no? Entonces estamos hablando de mecánica. Son mecánicos clásicos, ¿verdad? Mecánica clásica. A ver, ingenieros, les voy a tomar la imagen. Me dice si se alcanza, si se ven bien ¿cómo se llaman? Si se ve bien la imagen, si no vuelvo a tomar otra, por favor, ¿eh? Me indican, ingenieros. Creo que se ve bien, pero igual. ¿Les ingenieros si quedó bien? Llega a mí. ¿Sí llegó bien la imagen, ingenieros? ¿A qué grupo le envié, profe? Pues es mecánica clásica, ¿no? No, es tópicos. No, es tópicos. Ah, sí, uy. Entonces déjenme eliminarla. Ahorita se las comparto, pues. Entonces vamos a tomar otra imagen porque ya esa ya se las envía al otro grupo. Y es que con tantos grupos de repente sí. Listo. A ver, por favor, me indican si salió bien la imagen. Creo que sí, ¿eh? Sí salió muy bien. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a continuar haciendo otro ejemplo, ¿no? Sí, profe, sí quedó bien. Gracias. No, pues a ustedes.
Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con otro espejo, ¿no? Tenemos en este caso fue un espejo cóncavo, ahora vamos a hacerlo con un espejo convexo, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Otro pequeño ejemplo relacionado con este tema, ¿no? Más que saben que estoy checando aquí esta fórmula. No sé si me equivoqué, no sé. No. A ver, déjenme verificar, permítame. Porque no sé si aquí ya hay un signo que me está ahorita, como que creo que me equivoqué, ¿no? Con eso ahorita del uso del internet, pues podemos encontrar muchas cosas muy rápidas. Y creo que sí es un signo negativo. Porque aquí no lo... A ver, imágenes. ¿Se escuchan el avión? Aquí está. Ah, es signo negativo, ingenieros. Ya encontré el detalle. Aquí hay un signo menos, perdón. Sí, con razón, aquí había algo que no me cuadraba. Aquí hay un signo negativo para calcular la altura. Este es menos de subíndice I entre D subíndice 0. Con razón, algo me decía que tenía un dato más. Entonces, eso se refiere al aumento de la imagen. Entonces, esto que acabo de escribir ahorita, tiene que ver con el aumento de la imagen. ¿Vale? Esta ecuación que está aquí. Pero sí va precedida de un signo negativo, para que por favor ahí lo consideren, ¿no? Ahorita le tomo otra imagen para que lo tengan al pendiente. Entonces, al tener aquí un signo menos, entonces el resultado que vamos a obtener aquí, de este ejemplo, va a ser con signo negativo. Entonces, por consecuencia, al hacer este resultado, entonces la imagen se encuentra ubicada a 6 centímetros de ese espejo cóncavo, pero con sentido opuesto. O sea, se encuentra hacia abajo, aquí. La cual tiene una altura, ¿sí?, de 1.5 de centímetros. Pero como tenemos nuestra referencia, entonces va a ir hacia abajo. Y se encuentra ubicada, en este caso, a 6 centímetros del espejo. Entonces, así es como nosotros vamos a indicar, en este caso, lo referente a la altura de la imagen, pero en este caso va a ser invertida con respecto a, en este caso, a la imagen del objeto original, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese pequeño ejemplo relacionado a este ejercicio, ¿no? Entonces, sí, por eso les comentaba aquí, me falta algo, ¿no? Entonces se le conoce como aumento de la imagen. Déjenme tomarle nuevamente otra fotografía, ingenieros, para que tengan ese dato correcto, ¿no? Porque sí, ahí me quedó ese dato. Permítame. Ahora sí. Listo. Ya está la imagen. Entonces, para que por favor ahí la chequen con respecto a la anterior. Nada más que estoy viendo que el pintarrón se marcó de la tinta roja y se manchó mucho, fíjense. No sé si se alcanza a apreciar. Sí, sí se mira que están medio Manchado, rojos. ¿verdad? Sí, se manchó, fíjense. Pero bueno, ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos. Bueno, entonces ya tenemos este ejemplo. Igual, si desean tomarle su captura de pantalla, adelante, ingenieros, con toda confianza, ¿no? Profe, gracias. Sí, profe, ¿sí se ve bien la imagen? ¿Sí? Bueno, Sí. aquí nada más queda mencionar algo, ¿eh? Aunque bueno, todavía me falta hacer algunos datos. Simplemente aquí lo que hice fue esta imagen representarla sobre el espejo cóncavo.
Pero como ustedes saben, en el espejo cóncavo, esa imagen pues se tiene que reflejar, ¿verdad? Entonces, por consecuencia, al reflejarse, esa imagen, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Disculpen ahí que no tengo curso de... Entonces va a cruzar por el foco y va a pasar este punto. ¿Sí? No sé si lo alcancen a apreciar. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces es por ello que en este espejo cóncavo los rayos de luz o las ondas de luz electromagnéticas impactan en un punto de esa cavidad y posteriormente se reflejan, van a cruzar en el punto focal, así como le llaman, o punto principal, y posteriormente nos van a proyectar la imagen invertida de ese objeto, que es lo que estamos obteniendo en este caso. Nada más fue así, ahorita lo mencioné, únicamente escribí esas líneas, pero ya en la realidad tendríamos que indicar que este es un foco real, ¿sí? Y por lo tanto su imagen se encuentra invertida con respecto a la imagen que se está proporcionando del objeto en el espejo, y luego la imagen que se obtiene de quién, la imagen que se obtiene, imagen al objeto, ¿no? Ese es lo que obtuvimos, en este caso fue el valor de D subíndice I, distancia de la imagen al espejo, ¿no? Entonces, por eso estamos obteniendo este resultado. Si tuviéramos ahora un espejo convexo, pues va a ser todo lo opuesto a esto, ¿no? Entonces, el espejo convexo, pues tiene otro comportamiento distinto, está así de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora la luz, en este caso ese objeto, se refleja sobre ese espejo convexo? Pues vamos a tener un foco, ¿qué? Un foco virtual, como lo han explicado en algunos videos y como lo hemos visto un tanto en la teoría. Por consecuencia, ese foco virtual, obviamente que la imagen o la luz se va a impactar sobre la cavidad de ese espejo convexo y se va a refractar, ¿no? Pero de manera virtual indicamos que va a penetrar, en este caso, parte de ese espejo y se va a proyectar sobre un punto que se le conoce como punto focal virtual, o surge lo que se le conoce como una imagen, en este caso una imagen virtual, ¿no? Eso es lo que vamos a realizar ahorita en otro ejemplo. Para eso, pues voy a escribir nuevamente una referencia, que recordemos que siempre es importante en la física, casi por lo regular las referencias son muy importantes. Entonces para eso, bueno, tenemos nuestro plano. Ahora lo que voy a hacer es hacer el dibujo de ese espejo, de ese espejo convexo. Y aquí lo voy a indicar de esta forma, aunque no soy muy ducho en ello, pero me refiero a que no soy muy buen dibujante, pero bueno, hago lo posible, ¿no? Hago todo lo posible porque que parezca esta imagen. De esta manera, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces tenemos nuestro espejo. En aquel entonces fue un espejo cóncavo, ahora va a ser un espejo convexo. Entonces tenemos nuestro espejo en esta manera convexo. Entonces pues vamos a indicar los respectivos valores que vamos a indicarle, las distancias, las alturas. En este caso va a tener la misma altura, h subíndice O, que en este caso es igual a 3 centímetros. Aquí lo voy a exagerar, ¿no? Voy a exagerar esto. Y bueno, de igual manera, pero vamos a tener una distancia de 12 centímetros, igual que aquel caso, ¿no? Que el ejemplo anterior, pero nada más que ahora, en vez de utilizar un espejo cóncavo, vamos a usar un espejo convexo. Entonces les comentaba que la luz, a través de esta línea no continua, va a impactar esa parte de ese espejo, como el caso anterior del convexo, perdón, del cóncavo. Pero resulta que en el convexo, los rayos de luz, como esta parte de aquí viene siendo el espejo, esto que estoy marcando de color rojo, esto es el espejo, entonces, ¿qué sucede con la luz? En este caso se va a reflejar, ¿sí? Se va a reflejar, o más bien se va a refractar también, porque parte de esa luz va a penetrar donde ese espejo convexo, como lo hemos visto en algunos videos y en algunos otros videos y algunos ejemplos que hemos planteado, ¿no? Entonces, por consecuencia, del lado, en este caso, comentamos, se le conoce como hacia atrás y hacia adelante. Entonces, de acuerdo a ese espejo, se encontraría en la posición hacia atrás. Entonces, este punto, déjenme utilizar otro marcador, ese punto, ¿a quién corresponde? Pues corresponde a ese foco. Y ese foco se le conoce como foco virtual.
foco virtual. Entonces, por consecuencia, ¿qué vamos a obtener? Una imagen virtual de ese quién, pues de ese objeto que estamos ahí planteando nosotros, ¿no? Así como lo estamos indicando. Entonces ya conocemos, ¿y qué distancia tiene? Me falta también indicar ese dato. Entonces, en el caso del foco, como el ejemplo anterior, vamos a indicar la misma distancia. En este caso, va a tener 4 centímetros, va a ser la distancia que existe de quién, del foco, ¿hacia dónde? Hacia el espejo. Van a ser en este caso 4 centímetros, prácticamente casi son los mismos datos que el ejemplo anterior. Lo único que hace el cambio es que estamos usando un espejo convexo, ¿no? Y lo que se pretende es encontrar quién, la distancia de la imagen al espejo, pero vamos a identificar que es virtual, ¿no? Lo que vamos a obtener es virtual de esa manera, ¿no? Pues bueno, empezamos a resolver este ejercicio con los datos que ya conocemos y pues bueno, pues manos a la obra, ¿no? Vamos a utilizar la misma ecuación que usamos anteriormente, que se refiere a la fórmula de quién, en este caso para encontrar, en este caso la cuestión del foco, ¿no? En relación a las distancias, tanto del objeto al espejo como de la imagen, en este caso al espejo. De tal manera que la ecuación me queda que es 1 entre el foco, que es igual a 1 entre d subíndice 0, entre 1 sobre d subíndice 1. Recordando que es el foco, viene siendo la distancia del objeto al espejo, y luego la distancia de la imagen al espejo. Que lo que se pretende encontrar es la distancia de la imagen, en este caso aquí, al espejo. Sustituyendo los respectivos valores, me queda 1 entre, en este caso, la distancia que hay al foco. Si se fijan ahora la distancia con respecto a esto, anteriormente le habíamos comentado que era hacia adelante, se considera positiva. Ahora se encuentra hacia atrás. Entonces, por lo tanto, la distancia que existe con respecto a nuestra referencia va a ser de menos 4 centímetros. Por eso estoy indicándola con un signo menos. Esto a su vez va a ser igual a 1 entre d subíndice 0. Y d subíndice 0 es la distancia del objeto al espejo, que corresponde a ¿quién? A 12 centímetros. Más, en este caso, nuestra incógnita, que viene siendo la distancia de la imagen al espejo, pero por lo que acabamos de ver, con un espejo convexo, la imagen se va a encontrar, vamos a tener una imagen que, como les comentaba, vamos a obtener una imagen, en este caso, virtual. Entonces, ¿y la vamos a encontrar de qué lado? Pues del lado, en este caso, derecho, ¿de quién? De ese espejo convexo, o sea que va a estar ubicada en este lado, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a identificar, ¿no? Entonces, sustituimos los valores, en este caso me queda 1 entre d subíndice, haciendo las respectivas operaciones y resolviendo la función, los grados. Entonces me queda 1 entre menos 4 de centímetro más, en este caso, 12 de centímetro, o podemos omitir las unidades, ya sabemos que son unidades de longitud, simplemente me queda 1 entre menos 4, ¿sí? Esto menos, incluso el signo lo puedo poner acá como parte de menos 1 entre 12. Esto es igual, bueno, resolviendo el quebrado, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? Saco como factor común 12, entonces me queda menos, ¿qué le falta a completar el 4 para 12? En este caso 3 unidades, 3 menos 1 en este caso, entonces de tal manera que esto es igual a menos 4 doceavos, que esto equivale a tener menos un tercio, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas me queda que 1 entre la distancia de ¿quién? La distancia de la imagen al espejo es igual a menos un tercio. Despejando, en este caso, la distancia de la imagen al espejo está dividiendo, pues va a pasar multiplicando, y lo mismo sucede en el caso del número 3. Estamos dividiendo, pues va a pasar multiplicando, de tal manera que la distancia de la imagen al espejo corresponde a menos 3, en este caso, unidades de longitud, que son, ¿qué? 3 centímetros. Entonces, por consecuencia, entonces la imagen se encuentra ubicada, en este caso, el foco, o el punto focal, que de cierta manera no es el real, sino es virtual, debido a que tenemos un espejo convexo, se encuentra ubicado aproximadamente a 3 centímetros.
Entonces aquí son 4, estaríamos hablando que se encontraría aproximadamente en esa distancia, ¿verdad? No somos de manera muy exacta en las mediciones, estamos haciendo una suposición que ahí se puede encontrar, en este caso, ¿quién? El objeto, o la imagen, que en este caso, que está representando de ese objeto que tiene una altura de 3 centímetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, con eso ya nos estamos dando una idea de dónde se encuentra ubicado. Entonces, el signo negativo nos está diciendo que se encuentra, en este caso, atrás de quién, así como lo definimos, atrás y hacia adelante de quién, de ese espejo convexo, que también lo vimos también con el caso del espejo cóncavo. Bueno, ahora, ¿qué nos falta encontrar? Pues el aumento de la imagen, ¿no? Vamos a ver cuántas veces se aumenta la imagen. En este caso, aquí indicamos en el ejercicio anterior con el espejo convexo, que era un signo negativo, por lo tanto se encontraba en la parte inferior y era básicamente, por decirlo, la mitad de lo que correspondía a la imagen real del objeto. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, en este caso, como lo hicimos en el ejemplo anterior, me queda que esa altura va a ser igual entonces, recordemos que hay un signo negativo previamente, menos, ¿verdad? ¿Cuánto vale la altura de ese objeto? 3 centímetros, entonces indicamos que son 3 centímetros, ¿sí? Eso que va a multiplicar, en este caso, a D subíndice I, que ya lo conocemos, que es la distancia de la imagen al espejo, que tiene un signo negativo de menos 3 centímetros, eso dividido entre D subíndice 0, que en este caso ese valor ya lo conocemos, que corresponde a la distancia del objeto al espejo, que son 12 centímetros, 12 centímetros, déjenme escribirlo un poquito de este lado, para que no tengamos aquí. Entonces nos queda que es, en este caso, la altura, ¿sí? La altura de la imagen, en este caso va a ser igual a menos 3 de centímetro, que corresponde a, bueno, por la convención que tenemos, eso que multiplica a la división de D subíndice I, que son menos 3 centímetros, eso dividido entre 12 centímetros, ¿no? Entonces, por consecuencia, se factorizan los centímetros, pero aún así, como estamos hablando de una longitud, nos quedan centímetros. Entonces, nos queda, multiplicamos, ¿verdad? En este caso, 3 por 3, 9, o podemos sacar factor común, o en este caso, 12 tiene tercia, en este caso, pero sí, 12 tiene tercia sería 4, 4 por 3 serían 12, más bien serían 3 cuartos, ¿no? Entonces, esa altura va a corresponder, entonces, pero tenemos un signo negativo, con un signo negativo, pues va a ser una altura positiva, o sea que se va a encontrar en la parte de nuestra referencia, que es esta, se va a encontrar en la parte de arriba, por decirlo de esa manera. Entonces nos quedamos que 12 tiene tercia, entonces corresponde a un cuarto, entonces el resultado son 3 cuartos de centímetro, que va a corresponder a esa altura que tiene quien ahora esa imagen, ¿verdad? Que es el aumento de la imagen. Entonces, si dividimos 3 entre 4, ¿a qué corresponde, ingenieros? ¿A 0 punto qué? ¿Sí los escucho, ingenieros? 3 entre 4, profe. Sí, por favor. Punto 75. Ok, entonces es un valor muy pequeñito, ¿no? Entonces, si aquí vale 3 centímetros, entonces sería algo muy pequeño, ¿no? Algo por aquí así. Más o menos nos quedaría nuestro objeto ubicado en esta posición, en este caso a 3 centímetros, ¿de quién? Del centro del espejo, que sería esa la distancia, y su altura, o en este caso el aumento, bueno, ya encontramos que la altura son 3 centímetros, ¿sí? Venían siendo 3 centímetros, que viene siendo, bueno, ya lo encontramos, y su altura 0.75, sería esta parte de aquí, aquí lo voy a poner con esta línea no continua, que sería 0.75 de centímetros. Eso es lo que correspondería, ¿no? Ese sería, entonces, viene siendo el resultado de este tipo de ecuación que se, bueno, de utilizando la ecuación del espejo, utilizando tanto un espejo cóncavo como un espejo convexo. Y aquí podemos observar que de otra manera, en el espejo cóncavo, la imagen que estamos obteniendo es real. Y en el caso del espejo convexo, estamos obteniendo una imagen virtual, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que estamos observando. Y obviamente que también tiene que ver mucho, por ejemplo,
Aquí, de acuerdo a los datos, que la imagen aquí nos aparece invertida, con respecto a la imagen real, con la imagen del objeto nos aparece invertida, en este caso con una determinada distancia, en este caso del espejo, ¿sí? Se refiere de la imagen, de la distancia, hay una distancia de la imagen, en este caso al espejo, ¿no? Y aquí la tenemos, y nuestro objeto, que es básicamente 2 veces, en este caso la altura original, ¿no? En el caso del espejo convexo, la imagen, como hemos comentado, tiene un foco virtual, ¿ok? Se encuentra a una distancia negativa o después de quién, del espejo convexo, y de acuerdo a los resultados, pues la distancia es casi muy pequeñita. Bueno, la distancia son 3 centímetros del espejo hacia quién, hacia la imagen, y en el caso del objeto, pues básicamente son 4 veces mayor. Y la altura, en este caso la altura del objeto son 3 centímetros, y prácticamente la imagen virtual, la altura de la imagen virtual, pues es de 0.75 de centímetro. Es muy pequeña, ¿no? Entonces, pues aquí pueden observar la diferencia, ¿no? Perdón. En el caso de esta ecuación, utilizada para espejos tanto cóncavos como espejos convexos. Ok, ingenieros, ¿alguna pregunta, algún comentario que deseen realizar? ¿Qué les está pareciendo este ejemplo? ¿Difícil, fácil, sencillo? ¿Cómo lo ven, ingenieros? ¿Qué les parece? Está fácil, se ve fácil. Es realmente sencillo, ¿no? Por eso les comentaba, por eso sí es importante. Les digo, a un principio no indiqué, simplemente nada más proyecté la imagen en el espejo y fue todo, ¿no? Pero sabemos que obviamente, pues tenemos que reflejarla, ¿no? Incluso yo pude haber omitido esta línea de referencia, esta línea que está aquí, la pude haber omitido y haber indicado que obviamente ese objeto, pues también se va a proyectar en este punto, ¿no? Aquí, ¿verdad? Y obviamente, pues que tiene que haber un reflejo de esa imagen, ¿no? Pero bueno, lo importante es esto, que vimos que la altura de ese objeto se proyecta y se impacta en un punto que se llama punto focal o foco principal o foco real, y posteriormente al cruzar pues nos va a dar una proyección de la imagen que queremos. Entonces eso es bien claro en un espejo cóncavo, y en el caso de un espejo convexo, pues por eso se dice que es un foco en este caso virtual, o nos va a conceder una imagen virtual de quién, de ese objeto que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que el espejo prácticamente está de este lado, ¿no? Aquí, en lo que estoy marcando de color rojo, ¿no? Ese es el espejo como tal. Entonces, si lo observan, pues esto de cierta manera se está dando a conocer que ese haz de luz se va a proyectar en ese punto virtual. Pero realmente el haz de luz prácticamente se proyecta, ¿no? Se refracta. O se refleja, una parte se refleja y otra se refracta. Y bueno, aquí estamos observando parte de este ejemplo, ¿no? Bueno, si me permiten, deje tomarle una imagen. Creo que esto es importante, es un análisis de una otra manera que nos puede servir en su debido momento. Entonces sí es importante considerar eso, ingenieros. Por ello hago hincapié en lo relacionado a ese espejo, a esos 2 tipos de espejos, ¿no? Entonces debemos recordar, por favor me indica si sale bien la imagen, ingenieros. Entonces debemos recordar entonces que al usar un lente cambian las circunstancias, ¿no? En el lente se refracta la imagen o la luz penetra la materia, y en el espejo la luz se refleja, ¿sale? Son situaciones muy, muy importantes que se deben de tener muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los lentes, lo voy a escribir aquí en la parte de arriba. Entonces, el lente, normalmente lo vemos de una otra manera, por ejemplo, aplicando lo que se le conoce como la ley de la refracción, ¿no? O tiene que ver con la ley de Snell, que se impacta la luz sobre un punto y surge, ¿no? Y de este ángulo, aunque la imagen no es muy simétrica, este ángulo viene siendo el mismo que este otro.
Pero sabemos que también ese ángulo se va, en este caso aquí se refleja, pero también se va a refractar. Pero debemos recordar que el ángulo no va a ser tal cual. O sea, la luz a la hora de penetrar, pasar de un medio A a un medio B, sufre un cambio en su trayectoria. Entonces aquí tenemos que aplicar otro tipo de ecuaciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que aplicar cuando el índice de refracción del medio A y el medio B, pues obviamente van a ser distintos. Y aquí tenemos que aplicar lo que se conoce como la ley de Snell. En este caso, para el seno de un ángulo que está así, o n subíndice B, por el seno de ese otro valor, ¿no? Entonces, observen, entonces traten de ir haciendo sus pequeñas conclusiones, ir identificando qué es lo que tengo que aplicar en relación a un lente y en relación a un espejo. Y eso es muy importante, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí estamos haciendo la reflexión, ¿sí? Y también estamos haciendo la refracción. Que de hecho hicimos, si no recuerdo, un ejemplo, donde nos pide que encontremos el ángulo, en este caso de reflexión, y también nos pide que apliquemos la ley de Snell para obtener ya sea el ángulo, aquí está incidiendo, un ángulo de incidencia, un rayo de incidencia y un rayo refractado. Y tendríamos que aplicar parte de esa ley de Snell o la ley de la refracción, ¿no? ¿Vale? Entonces, y ahí es importante, ¿no? Si es un medio, si es el vacío, si es el aire, habíamos hablado si puede ser el vidrio, puede ser el agua, el medio donde se está refractando esa luz que está penetrando ese material, ¿no? Recordando que había líquidos, que había gases y que había incluso hasta sólidos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer esa pequeña diferencia entre estos temas, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario que requieran hacer respecto a estos temas que estamos viendo? ¿Qué les ha parecido esto? Interesante, relativamente sencillo. Pues en realidad es sencillo, ¿no? Pero hay veces que se complican un tanto, bueno, se pueden complicar las cosas definitivamente, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver. Aquí hay otro ejemplo, pero bueno, hay varios ejemplos muy interesantes, pero ahora nos dan, por ejemplo, el valor del radio. Nos dan un valor de un radio, fíjense. En este caso de esta imagen. Déjenselas. ¿Ya puedo borrar, verdad, ingenieros? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí, profe. A ver, voy a borrar esta parte. Bueno, este ejemplo ya lo hicimos. Voy a borrar esto. Entonces, les voy a dejar ahorita un ejercicio que ustedes lo hagan. Lo voy a plantear y ustedes lo resuelven, ¿sale? Voy a hacer ahorita un pendientito que tengo. Bueno, más bien voy a hacer algo por la vida, como dicen, ¿no? Entonces, les voy a pedir que ustedes resuelvan este ejercicio. Y dice así, una vela está colocada, una vela está colocada a, en este caso 41 centímetros frente a un espejo, esférico, a un espejo esférico, y aquí nos indica convexo, ¿sí? Convexo de radio, ¿sí? Convexo de radio de curvatura, de 60 centímetros. Pregunta, ¿dónde está el piloto? No, ¿cierto? ¿Dónde está la imagen? Aquí no funciona mucho. ¿Dónde está la imagen? Entonces, nos aplica esto. Este es mi espejo. Entonces, aquí está nuestra referencia. Y aquí pone, en el caso, ahora es una vela, ¿no? Tenemos una vela en la cual se encuentra una distancia de 41 centímetros. ¿Sí? Aquí. Y luego nos indica que en este caso
tiene un radio, se encuentra el punto focal, aquí está el punto focal, se encuentra a una distancia con respecto al centro, en este caso de 30 centímetros. Aquí, de este punto a este punto. Así. Entonces, acá en este caso es el punto focal y acá está otro punto, ¿no? Básicamente. Entonces, a ver, ingenieros, resuelvan ese ejercicio. Nos está dando esos datos. Y a ver qué. A ver, piénsenlo un poquito. Nos está dando que. Les voy a dar un dato. F es igual a R entre 2. Pero para este ejemplo, esta fórmula tiene que ver con la distancia focal. Esa fórmula se le conoce como... se le llama distancia focal. Es una fórmula que se llama para un espejo convexo. Es 1, en este caso, un medio del radio. Y aquí puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos, pero tiene una característica propia. N es R entre 2. Pero ¿cómo se aplicaría aquí? Cuando es positiva y cuando es negativa. ¿Sale, ingenieros? Por favor, resuélvanlo, lo que voy a hacer tengo que hacer algo por la vida, ¿no? ¿Sale? No, cierro el micrófono, pero dejo la cámara abierta, ¿sale? No me tardo, permítame.
¿Qué tal, ingenieros? ¿Ya lo pudieron resolver? Necesitamos, ¿En eso están? Entonces tiene que ver de una u otra manera, para este ejemplo, estamos hablando de un espejo convexo, que de hecho prácticamente es como el ejercicio que está planteado de este lado, o sea, de esta manera. Entonces, si observan, tenemos, de acuerdo a los datos, aquí tenemos la distancia del objeto al espejo, ¿verdad? Y luego nos está dando un valor que son 30 centímetros, que es, en este caso, corresponde la distancia, ¿no? ¿De quién? Del foco, ¿no? En este caso, del espejo al foco. Ese es un dato que nos está proporcionando. Entonces, eso de una u otra manera nos está indicando ese valor de 30 centímetros tiene que ver con el radio, ¿no? Si se fijan, si dividimos 30, o en este caso 60 entre 30, nos va a dar igual a esa distancia, que en este caso corresponde, bueno, aquí, aunque utilicé la letra minúscula, en este caso la letra minúscula F, pero viene siendo parte de esa distancia focal, ¿verdad? Donde se encuentra la distancia del espejo al foco. Entonces, de acuerdo al ejercicio, o de acuerdo a los datos que tenemos, bueno, ya borré parte de la fórmula, ¿sí? En este caso, indicando si es hacia atrás o es hacia adelante, entonces recordando que la distancia focal, el radio, pues el radio viene siendo esto, ¿verdad? ¿Sí? El radio viene siendo esa parte, por decirlo de esa forma, ¿no? Si lo indicamos así. Entonces, la distancia focal se encuentra, en este caso, como nos lo indica, a 30 centímetros ¿de quién? De ese espejo, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, si dividimos, perdón, 60 entre 2, nos va a dar, en este caso, la distancia focal. Pero nos está pidiendo dónde se encuentra la imagen. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos obtenido anteriormente, de acuerdo a esta fórmula, que la voy a marcar aquí en este recuadro, entonces tenemos, en este caso, la distancia focal, luego tenemos de subíndice I, que en este caso viene siendo quién, la distancia de quién, del objeto al espejo, y luego viene siendo la imagen, de quién, la imagen con respecto al espejo. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo, ¿dónde está la imagen? En este caso, que ese es lo que tenemos que plantear en este momento, ¿no? Ese es el ejercicio el cual tenemos que resolver, ¿no? Entonces, aquí tenemos parte de ese espejo. Aquí está. Entonces, indicando que esa luz se va a reflejar sobre el espejo. Bueno, aquí disculpen porque me quedó un poquito pequeñito esto. Entonces va a reflejar aquí. Entonces parte de esa luz va a salir rumbo a esta dirección, pero otra de esa luz va a penetrar. Bueno, aquí aunque quedaría un poquito lejano, pero sería aproximadamente aquí el foco, ¿no? Más o menos. Bien. Entonces, ya desde este momento estaríamos indicando, esta fórmula nos indica que cuando se encuentra atrás o se encuentra adelante. Entonces aquí tenemos que dividir, en este caso, que va a ser la fórmula que estamos obteniendo, va a ser 60 centímetros entre 2, pero como se encuentra del otro lado, entonces va a ser negativa, de tal manera que esto corresponde a 30 centímetros. Es parte de los datos que nos está dando el ejercicio. La letra F, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula, tenemos que es 1 entre esa distancia respecto al foco. En este caso es un foco virtual, una imagen virtual la que vamos a tener, porque nos está hablando de un espejo esférico, pero es un espejo esférico convexo. Y el espejo convexo tiene una imagen virtual y un foco virtual. De tal manera que me va a quedar 1 entre la distancia de subíndice I más 1 entre D subíndice, perdón, es D subíndice 0 y D subíndice. Entonces nos está preguntando dónde se encuentra la imagen. Ya conocemos este dato, conocemos este otro. Prácticamente ya sería cuestión de empezar a sustituir los valores y encontrar ese respectivo resultado. La única diferencia está que nos está diciendo que tiene un radio de curvatura de 60 centímetros.
Y tenemos que utilizar esa fórmula que les comentaba, que es igual a más menos el radio dividido entre 2 unidades. Y ahí vamos a obtener el resultado para este ejemplo. ¿Vale, ingenieros? ¿Listo, ingenieros? ¿Listo, ingenieros? ¿Ya salió? ¿O todavía no? Cuando se sustituye sería 1/30, igual a Ajá. 1/41 más 1 de y A ver qué resultado nos da, ingenieros. y la solución sería -1/30 menos 1/41. ¿El sobre sobre qué? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, ya identificamos que este valor es negativo, ¿no? Aquí no se me debe olvidar, esto es F es igual a menos 30, ¿no? Entonces, a este resultado nos va a quedar 1 entre menos 30, que estamos hablando de centímetros. Ese es igual, en este caso la distancia que sabemos es 1 entre 41 de centímetro, más 1 entre d sub 16. Acomodando los valores, ¿verdad? Son negativos, o sea, de acuerdo a cómo nos está apareciendo el resultado. Entonces me va a quedar, bueno, voy a borrar esto que está aquí, para tener más espacio, ¿no? También esto de acá arriba. Entonces, resolviendo el ejemplo, entonces me queda que es 1 entre menos 30 de centímetro, esto que es igual a 41 centímetros, más 1 entre, en este caso, lo que nos está pidiendo la ubicación, ¿no? De la distancia. Entonces me va a quedar que son 30 centímetros, menos 1 entre 30 centímetros, menos 41 de centímetro. Esto entre 1 sobre... Resolviendo la fracción, ¿verdad? Sacamos como factor común 3 por 1, bueno, 0, 3 por 1 son 3, 4 por 3, 12. Sería 1230 de centímetro, ¿no? Si multiplicamos 3 por 1, el 0, 3 por 1, 3 y 3 por 4, 12. Entonces le falta aquí a completar este número para llegar a este, pues 40, ¿no? Menos, en este caso 30. Bueno, perdón, son 41. Y Es otro menos 30. 71 sobre 1230. Exactamente, entonces me queda 1 sobre d sub 16. Entonces me queda menos 71 entre 1230, todo en unidades de centímetros. Centímetros. En este caso es 1 entre d sub 16. Entonces hacemos las operaciones, ¿verdad? Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces aquí pasa, está dividiendo, pasa multiplicando, me queda menos 1230 entre 71.
Ese sería, en este caso, unidades de centímetro. Ese es el valor donde se va a encontrar, ¿quién? La imagen. ¿Sí? Esa es la ubicación donde se encuentra la imagen. Entonces dividimos, en este caso, 1230 entre 71, aquí es igual. Hacemos la división, ¿no? Entonces me queda que serían 130, serían 4, 7 por 4, no, serían 2, 14. 17.32. Ok, 17.32, bueno, muchas gracias. Ya me ahorraron. Entonces, este valor, en este caso, DI, son, ¿cuánto me dijeron? 17 punto qué? Menos 32. 17.32, estamos hablando de centímetros. Entonces se encuentra ubicado prácticamente a la mitad, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos aquí. Si la distancia, como había mencionado anteriormente, en este caso corresponde, el foco se encuentra ubicado a 30 centímetros, en este caso ¿de quién? Del centro de esa circunferencia. Entonces ahora, en este caso, la imagen se encuentra ubicada a 17.32, que va siendo aproximadamente la mitad. 17.32 de centímetros donde se encuentra ubicada. En este caso, la imagen es la distancia que existe de esa imagen virtual, en este caso, ¿hacia dónde? Hacia el foco, hacia el espejo convexo. Y ahí también podemos sacar que la altura, ¿no? De acuerdo a las fórmulas que teníamos anteriormente, ahí podemos también sacar la altura, ¿no? Y sabemos que la altura es h sub índice i, va a ser igual a menos h sub índice 0, luego eso multiplicado por ¿quién? Por la distancia que acabamos de obtener entre la distancia del objeto. Entonces nos queda que esa altura, vamos a ver si es invertida o si está en forma normal, de acuerdo, si es una imagen virtual, de hecho es una imagen virtual, pero ¿cuál es su altura con respecto a la altura original del objeto? Entonces conocemos los valores, entonces, ¿cuánto vale h sub índice 0? 41 centímetros, ¿no? Entonces son menos 41 centímetros, que va a multiplicar al valor que acabamos de obtener, menos 17.32 de centímetro. Esto dividido entre ¿quién? Entre d sub índice 0, que equivale, ¿no?, a la distancia del foco al espejo, que son 30 centímetros. Entonces se factorizan las unidades. Déjenme hacer aquí una pequeña división en esto, porque no es lo mismo. Híjole, ok, vamos bien. Así nos queda. Aquí. Entonces, signo negativo con signo negativo, pues es positivo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué valor corresponde esa altura, ingenieros? Si son tan amables. ¿Cuál viene siendo la altura de esa vela o de ese objeto que se está proyectando como una imagen virtual? $23.6. 23.6 de centímetro. Entonces, de acuerdo a la altura que nos está proporcionando, sí tenemos la altura, ¿verdad? ¿O no nos dio por la altura? ¿No, verdad? Ah, no me equivoqué. Creo que no lo podemos calcular, ¿o sí? No, yo creo que tengo un dato mal, ¿verdad, ingenieros? No les di la altura, no tenemos la altura. Este dato no lo conocemos. Sí, no podemos aplicar esta fórmula. Está mal esos datos, porque no conozco este dato de que está aquí. No conozco esta altura que es h sub índice. No la conozco. Pero si suponemos que vale 41 centímetros, esa sería la altura que tenía ese objeto. En este caso, del lado, en este caso, que se encuentra del lado derecho, que corresponde a una altura de 23.6 centímetros. O sea, todavía es más pequeña que la altura original. Aunque bueno, no tengo ese dato, ¿verdad? Yo lo tomé pensando que era pero me equivoqué. Pero bueno, de ahí podemos observar entonces que podemos obtener ese resultado, ¿no? Entonces les comentaba, esta viene siendo, si yo considero que esta altura, h sub índice 0,
le di el valor de 41 centímetros. Entonces, por consecuencia, esa altura correspondiente a esa vela, en este caso, que se está proyectando, que es una imagen virtual, que se encuentra del lado derecho del objeto, corresponde a una altura menor a la altura original. Entonces sería aproximadamente, si aquí son 41 centímetros, entonces estaría prácticamente aquí a la mitad. Aquí así, ¿no? Entonces pues, indicaríamos que estaría algo así, aquí. Aquí estaría la vela, ¿no? Ahí sería la ubicación de la vela, en este trámite. Y aquí tendría esa altura, que corresponde a 23.6 de centímetros. Se encontraría ahí la vela. ¿Vale? Pero bueno, yo este caso supuse ese valor que en realidad pensé que sí se los había proporcionado en el ejercicio, pero no. El ejercicio no traía ese dato. Pero bueno, ya lo calculamos, ¿no? Déjenme, le tomo una imagen, ingenieros, para que tengan esta información como parte de sus notas, ¿no? De su portafolio de evidencias. ¿Vale? Sí, profe, por favor. A ver, me dice si a pasar la imagen se ve bien. ¿Bien? Y no ahorita les tomo otro. Ya les tomé la imagen, por favor, verifiquen cuál se ve. ¿Cuál Y imagen se ve este mucho mejor? 26.6, ¿dónde? 23.6, ¿dónde se refleja, profe? En este caso, como estamos hablando de un espejo convexo, si te fijas, aquí el ejercicio nos está diciendo, es un espejo esférico convexo. Entonces, de acuerdo a lo que planteamos, ya lo borré ahorita, lo que tenía aquí. Cuando estamos hablando de un espejo convexo, entonces la imagen se va a generar una imagen virtual, como aparece aquí en este ejemplo. Tenemos nuestra imagen, la cual tiene la cara del espejo es esta. Por consecuencia, la imagen se va a proyectar, o la luz, ¿verdad? Las ondas electromagnéticas de esa luz impactan la cara del espejo y se van a reflejar. En este caso, una de ellas se refleja, pero la otra penetra la materia, parte del espejo, y se genera una imagen virtual en un foco virtual del lado derecho de ese espejo. Por consecuencia, la imagen, y de acuerdo a los resultados que acabamos de obtener, la imagen se ubica, en este caso, a 17.32 centímetros del centro de ese espejo, en este caso, de ese espejo convexo. Se encuentra a esa distancia, que fue el valor que obtuvimos, en este caso de subíndice. El signo negativo nos indica que se encuentra del lado derecho, en este caso del espejo convexo. Bueno, ¿y cuál es su altura? De acuerdo a los datos, aunque como les comentaba, ese valor de H subíndice 0, no, el problema no lo proporciona. Yo ahorita lo tomé, en realidad me equivoqué, indicando que este valor corresponde a esa altura, pero no. Bueno, ya hicimos el ejercicio tomando en cuenta que la vela o el objeto vale 41 centímetros de altura, H subíndice 0. Entonces, por consecuencia, esta imagen se va a proyectar una imagen virtual del lado derecho del espejo convexo. Entonces sería prácticamente esto lo que acabamos de obtener ahorita aquí con esta fórmula, ¿sí? Sustituyendo, como les comentaba, que este valor yo indiqué, pensé que era el H subíndice 0, pero en realidad no. Tomé un dato que no era correcto, pero bueno, nos sirve para resolver el ejercicio, de tal manera que nos queda que la altura de la vela del otro lado del espejo, en este caso convexo, corresponde a una altura de 23.6 centímetros, a una distancia del centro del espejo esférico convexo de 17.32 centímetros. Espero haber contestado su pregunta, mi estimadísimo ingeniero. ¿Sale? Entonces, es por eso que la imagen se muestra del lado derecho, en este caso de ese espejo convexo. Y es la que se proyecta aquí, en esta parte. Cuando el objeto principal o la vela está de este lado. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Ingenieros? Bueno. Profe.
Ok, perfecto. Bueno, entonces si gustan, ya les tomé imagen de ello, ¿verdad? Ya se las compartí al grupo. ¿Sí, verdad? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy hasta a ese tema. Vamos a continuar haciendo más ejercicios relacionados con ello y algunos otros temas más para ir comprendiendo un poquito toda esta, toda esta información, ¿no? Vamos a ver ejemplos de lentes. Ahorita hemos visto de espejos. Hay una fórmula de la fabricación de lentes que en su momento se las mencioné. También vamos a hacer algunos ejemplos relacionados con todo esto, ¿no? Sale pues, ingenieros, pues bueno, si no hay ningún otro comentario, entonces este, nos vemos en la siguiente sesión y pues bueno, agradecerles por su tiempo, estar al pendiente de la clase, la verdad, muchísimas gracias, ingenieros. Si no hay otro comentario, pues me despido. Cuídense mucho, estamos en contacto. No, Vale, profe, nos vemos. Bye. Gracias. Nombre a gracias. ustedes. Cuídense mucho. Sale, profe. Dale, profe, nos vemos. Cuídense mucho, papás. Cuídate. Bye, hasta luego. Bye, nos vemos.